Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa. Todavía he de decirles que no tenemos noticias de los Mossos de Escuadra en relación a esa respuesta que le ha pedido el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, hace 6 días. Unas explicaciones con las que, sumándolas a las que ya ha dado el Ministerio del Interior, de Fernando Grande Marlaska, pretende saber el juez qué narices pasó el 8 de agosto, el día que a todos se nos ha quedado en la retina porque el expresidente independentista de Cataluña, con residencia en Waterloo, volvió a España desafiando la orden de detención nacional del juez, que no cree conveniente aplicar la ley de amnistía a Puigdemont por el delito de malversación. En ese día, el 8 de agosto, volvió Puigdemont y se fugó delante de todos los Mossos, también de los agentes de la policía. Bueno, lo que nos dicen diversas fuentes jurídicas es que puede haber una actuación penal contra los Mossos que diseñaron un operativo de anticaptura, podríamos decir, ¿no? Porque puede haberse producido un delito por no haber hecho lo suficiente, es decir, por dejar hacer. Y ahí es donde entra el artículo 408 del Código Penal, que persigue a cualquier autoridad o funcionario, leo, que faltando a la obligación de su cargo dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. Claro, con esta literalidad también hay que poner el foco en Grande Marlaska por haber eludido dar la orden a tiempo. De hecho, recordemos que ayer, en la primera respuesta que ha recibido Llarena, que es la de Interior, dejaron entrever que ellos, desde el Departamento de Interior, ofrecieron a los Mossos apoyos cuando lo necesitaran, de Policía Nacional y de Guardia Civil. Y el Ministerio reconoce que no fue hasta bien avanzada la mañana del pasado jueves, cuando ya conocíamos la fuga de Puigdemont, cuando se impartieron instrucciones al jefe superior de policía y al general jefe de zona de la Guardia Civil a través del delegado del Gobierno en Cataluña, para que activaran los recursos necesarios, los recursos operativos, decían, y de inteligencia extraordinarios en ambos cuerpos. Es decir, una vez ya fugado. Actuó Interior tarde, esa es la conclusión. Dejó hacer, pero culpa de absolutamente todo a los Mossos de Escuadra. De hecho, incluso recordaron en el escrito de ayer de Interior al juez Pablo Llarena que las vías de las fronteras, o sea, la zona de vigilancia de las zonas próximas a Francia, quedaron también bajo la responsabilidad de los Mossos de Escuadra. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver la policía ni el CNI en esto, ¿no? Así es la manera que tuvo de excusarse el Ministerio del Interior. Así que lo que podemos decir nosotros es que la cúpula ministerial también está en entredicho y su papel, a pesar de que en el Ejecutivo insistan, como ha hecho hoy también el ministro de Transportes, en que la competencia era de la Policía Autonómica catalana. Pero el único frente abierto por la pasividad de los Mossos e Interior no está en lo que pueda concluir Llarena, sino también en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque ha recibido querellas de Vox y de Hazte Oír que piden que se les persiga a los altos cargos por prevaricación, por encubrimiento y por omisión del deber de perseguir los delitos. Bueno, con esta recapitulación de una semana para acá, lo que no nos podíamos esperar es lo que ha ocurrido hoy, que el nuevo presidente de Cataluña, el socialista Salvador Illa, haya inaugurado la legislatura con un guiño a los Mossos. Anda que no tenía posibilidades, ¿eh? O sea, fíjense, es que hasta podría haber ido a la Consejería de Economía o de Hacienda o a la, no sé, a haberse referido a la Agencia Tributaria Catalana, que es lo que quieren llevar a la práctica en ese acuerdo con Esquerra Republicana, y nos habría sorprendido menos. Pero no, lo que ha querido ha sido ir a ver a los Mossos. Lo primero que se ha marcado en la agenda. Y esto ha sido lo reseñable, ¿eh? Porque en las previsiones periodísticas, esto es una herramienta con la que trabajamos día a día para saber qué es lo que nos espera la agenda al día siguiente, para repartir el trabajo entre los compañeros, para ir a cubrir cada acto, aparecía que Illa iba a estar a las 11 de la mañana en el complejo central de los Mossos de Sabadell, acompañado por la consejera de Interior, por Núria Parlon. Ya saben, la política que dimitió de la ejecutiva del PSC en 2017 después de que se aplicara el artículo 155 de la Constitución. No le gustó. Bueno, pues ahora Salvador Illa la rescata para su ejecutivo. Y ambos, lo que decían las previsiones, sí que van a hacer una comparecencia sin preguntas, donde iba a hablar solamente Salvador Illa, sin preguntas.
Esto enfada, ¿eh? O sea, así empieza su mandato al frente del gobierno catalán Salvador Illa, lanzando un speech y no queriendo abrir los micrófonos para los periodistas. No será que tiene miedo, ¿no? A lo mejor a que le pregunten si va a hacer una limpia, una reorganización en el cuerpo después de que el gobierno haya delegado toda responsabilidad de la huida de Puigdemont en los Mossos. Claro. Efectivamente, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Porque ¿va a haber una limpia? Sí. Bueno, ¿va a haber una reorganización? Sí, ahí está. Eso es lo que pretende Salvador Illa. ¿Pero hacen autocrítica? No, nada. Ya lo vimos en los Mossos la semana pasada. Y hoy lo hemos visto también en las palabras del propio Salvador Illa. Hoy, pues lo que ha hecho el presidente de Cataluña ha sido intentar no ganarse más enemigos en el cuerpo de Mossos, ¿no? Hacer todo lo contrario, elogiar su magnífica actuación del jueves pasado. Entiéndase la ironía. Bueno, hasta ahora en su gobierno, desde el lunes para acá, han sido prudentes con las palabras sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra la semana pasada. La nueva portavoz del Ejecutivo, que se llama Silvia Paneque, no ha querido valorar lo que dijo el comisario jefe Eduard Sallent. Ayer Paneque reconoció que Illa iba a respaldar a los Mossos en el día de hoy, donde dijo que la mayoría de la policía catalana tiene un compromiso firme. Dijo la mayoría. Obviamente le preguntaron, ¿la mayoría o todos los Mossos? Dijo, la mayoría. Así que así por lo menos reconocía que dentro hay grupos de agentes con intereses al margen de sus obligaciones policiales, intereses políticos. Fíjense en Junts, y después de la detención de 3 Mossos d'Esquadra en la semana pasada, después de la operación Jaula y todo el paripeste que montaron después de la fuga de Carles Puigdemont, en Junts recogiendo fondos para ayudar a esos Mossos d'Esquadra. Así que por eso hoy era clave escuchar lo que fuera a decir Illa, que lo que ha hecho básicamente es reconocer el trabajo de los Mossos, pero además dice que por favor que no entren en la confrontación política, quiere un borrón y cuenta nueva. Pero también quiero ser claro, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Lo que ahora es necesario es que los hombres y mujeres que forman parte del cuerpo de Mossos d'Esquadra puedan desarrollar su tarea alejados de la confrontación política. Quiero mostrar mi apoyo y el de todo el gobierno a la policía de Cataluña. Los más de 18.300 Mossos d'Esquadra son servidores públicos y se merecen y tienen todo el reconocimiento del gobierno. Todo el reconocimiento del gobierno. Claro, ¿reconocimiento de qué? Hombre, es cierto que hay que reconocerles un gran mérito por tener delante de ti a Puigdemont y no detenerle, ¿eh? Por no dar la orden, por salir además en rueda de prensa a decir que no era su objetivo detenerle. Era uno de ellos, pero no era el primero. O sea, el objetivo principal era el de garantizar el orden público por las manifestaciones que había a esa misma hora. Y es algo que consiguieron, sacaron pecho en la rueda de prensa. Hombre, nuestro objetivo principal lo hemos conseguido, ¿eh? Ha habido orden público. El segundo objetivo, que se celebrara el pleno con normalidad. Hombre, que se celebró fenomenal. Se lo finiquitaron además en un solo día, ¿no? Pero además, por tener dentro del cuerpo a los ángeles de la guarda pisando asfalto para dejarle el coche en la huida a Carles Puigdemont y colocarle un sombrero de paja para que pasara desapercibido. Todo eso hay que reconocérselo, sí. Hay que reconocérselo a los Mossos d'Esquadra. Ese es el reconocimiento real que hay que hacerles. Que son expertos en hacer oídos sordos a sus obligaciones. Pero bueno, Illa, obviamente, cuando habla del reconocimiento al cuerpo de los Mossos d'Esquadra no se está refiriendo a esto que estamos comentando, ¿no? Lo que quiere es que se deje de hablar de la policía autonómica, y que se habla de otras cosas, aunque él sí que reconoce que hay que volver a confiar los unos en los otros. Y eso comienza por generar confianza. Una confianza recíproca. El gobierno hacia los Mossos d'Esquadra, que hoy en esta misma visita hemos querido testimoniar, y de los Mossos d'Esquadra hacia el gobierno. Es decir, que hay buena voluntad, pero por parte del Ejecutivo catalán, del nuevo Ejecutivo de Cataluña. Veremos cuál es la voluntad que hay, a quién ponen al frente de los Mossos, de los que ahora hablaremos. Porque fíjense, hoy Illa, insisto, ha elegido
quedar con los Mossos por la mañana y hacer ese testimonio de apoyo a ese cuerpo policial para también hacer nuevos guiños. Quiere hacer esa reestructuración en el cuerpo de los Mossos, anunciando que su objetivo es que, si en la actualidad hay 18.000 Mossos, para el año 2030 alcancen los 22.000, es decir, contratar a 4.000 más. Y ahí, en esa reestructuración, es donde está pensando nombrar al que fuera el mayor de los Mossos durante el procés, Josep Lluís Trapero, que sea ahora el director general de la Policía de Cataluña. El señor Trapero, fíjense, es la persona que estuvo al frente del operativo del 1 de octubre, del referéndum del golpe de Estado en 2017, de ese referéndum ilegal, y también estaba durante la declaración unilateral de independencia. Era el máximo jefe operativo de los Mossos d'Esquadra, para lo cual recibía pues un sueldo de unos 85.000 euros anuales. En su momento lo que ocurrió es que fue cesado con diferentes cargos públicos, con unos cuantos, después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuando se le quitaron todas las competencias operativas al gobierno de Cataluña. Se le imputó en el juicio del procés. La Fiscalía incluso pidió 10 años de cárcel para él y que se le inhabilitara durante un año. Pero al final, pues la Audiencia Nacional, es lo que dijo la sentencia, pues le absolvió fue absuelto de todos los cargos, ¿no? Lo que ocurre es que luego un poco más tarde lo recuperaron en el 2020. Desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021, pues lo recuperaron para el cargo. Y ahora, durante la campaña electoral de antes del 12 de mayo, lo que dijo Salvador Illa es que él anunció que si era nombrado presidente del gobierno catalán, iba a elegir a Trapero como el director general de los Mossos d'Esquadra, alabando su trayectoria profesional. Hablamos de Salvador Illa, del PSC, que podríamos a lo mejor estar hablando perfectamente de Salvador Illa de Esquerra Republicana o de Junts per Catalunya, del PSC más independentista, elogiando la trayectoria del mayor Trapero. Él decía que, dijo Illa que no tenía ningún inconveniente en pedírselo a Trapero y que pues veía bien que podría volver perfectamente a este cargo operativo y sobre todo político, de designación política, por el cual, y si nos remitimos a cuáles han sido las últimas nóminas, ¿no? o el dinero que percibe el anterior director en los Mossos d'Esquadra, son unos 100.000 euros, o sea que ganaría más a efectos que incluso Pedro Sánchez, que el presidente del gobierno. Así que ahí es donde está el guiño del nuevo presidente de Cataluña a unos Mossos d'Esquadra que dejan bastante que desear su trabajo. En el PP, por tanto, en el día de hoy no han dado crédito a ese gesto. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular es Elías Bendodo. Lo escuchamos. Ir a la sede, al cuartel de los Mossos d'Esquadra, supongo, para darles las gracias por no cumplir la ley. Y supongo que también irá a explicarles cómo el ministro del Interior les ha echado toda la responsabilidad, calificándolos de poco profesionales, a los Mossos d'Esquadra, diciendo que fueron los responsables de la entrada y fuga del señor Puigdemont. Pero fíjense, la operación policial, o mejor dicho, la no operación policial para detener a Puigdemont, aquí podemos parafrasear al presidente del gobierno, ya saben, recuerdan, antes de que se fuera de vacaciones y haya desaparecido del mapa. Ahora nos consta que está en Canarias, en La Mareta, en Lanzarote. Él decía, el propio presidente del gobierno hablaba del no caso de Begoña, ¿no? Cuando le preguntaban los periodistas por el caso de su mujer, investigado por el juez Juan Carlos Peinado en Madrid por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, y hablaba del no caso. Pues nosotros tenemos que hablar de la no operación policial para detener a Carles Puigdemont. Esto es algo que tiene muy preocupado al Tribunal Supremo, porque claro, recordemos que la ley de amnistía se encuentra en plena revisión y una de las instancias que va a acabar examinando su contenido es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además del Tribunal Constitucional, como bien ha recordado Óscar Puente. Pero claro, la imagen que estamos enviando al exterior es la de un gobierno en España que ataca a los jueces, que ataca a Llarena.
Bueno, según Óscar Puente, fíjense, aquí cada uno da su versión, ¿eh? Dice, no, es que no le atacamos a él, hablaba en primera persona, no le ataco a él, ni ataco a todo el sistema judicial, es que solamente ataco a la resolución, porque no me gusta, y esto es lo que ha dicho esta mañana. Yo en ningún caso estoy cuestionando a los órganos judiciales ni haciendo una descalificación general. Yo he analizado una resolución con la que no estoy de acuerdo y he razonado cuáles son los argumentos que me llevan a no estar de acuerdo con ella. Punto. Es libertad de expresión. En libertad de expresión, fíjese, la misma que han tenido los jueces para pronunciarse en torno a esa ley antes de que fuera promulgada. ¿O eso no fue una invasión de las competencias del Legislativo y del Ejecutivo? ¿A nadie le llamó la atención que los jueces se pronunciaran sobre la ley de amnistía antes de que fuera promulgada? ¿A nadie le han llamado la atención las manifestaciones con las togas puestas en las puertas de las audiencias provinciales? ¿Es esa la misión del Poder Judicial? ¿No hay ahí una interferencia? Oiga, libertad de expresión, pero para todos. Porque es que al final estamos llegando a la conclusión de que esta es la infinita ley del embudo. No lo ancho para unos y lo estrecho para los demás. Hombre, yo no sé de qué se queja el ministro Óscar Puente, si dice lo que le da la gana. Iba a decir lo primero que se le pasa por la cabeza, pero creo que no es así, ¿eh? Porque aquí hay una directriz. Y aquí, cada vez que Óscar Puente habla, y antes que los demás miembros del Ejecutivo, él lanza un globo sonda para que caiga bien, mal o regular entre la sociedad, más bien mal, ¿eh? Por la manera además que tiene de hablar, ¿no? Faltona y que va de listillo. Y luego ya, por lo menos ya nos lo han inoculado esa idea y después ya el Ejecutivo empieza a desarrollarla. Claro, se queja Óscar Puente de que aquí todo el mundo puede opinar y que ellos no. Hombre, pero es que ustedes son el Poder Ejecutivo. Y ustedes han buscado socios parlamentarios que lo que quieren es romper con la unidad de España para promulgar leyes que van en contra de la Constitución. De hecho, es que hay hasta un presidente autonómico de su mismo color político, de Castilla-La Mancha, que lo lleva al Constitucional, la ley de amnistía. Pero fíjense, esa es la manera que tiene el Partido Socialista también de hablar de la libertad de expresión. Esto es peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Hace solamente 2 días, el titular de Transportes insistía en que el Supremo se está extralimitando porque no está aplicando la ley de amnistía a Puigdemont. Porque claro, dice esto de que él vea el delito de malversación entre las excepciones que contempla el texto de la amnistía, pues no lo veo bien. Y además ha vuelto a insistir en que él tiene experiencia como abogado, porque ha trabajado de ello durante 20 años. Dice, y por eso, claro, él quiere posicionarse en una posición de fuerza, valga la redundancia, ¿no? Yo sé de lo que hablo, de la ley de amnistía. Y por tanto rechaza esa interpretación que hace el Tribunal Supremo, del que dice además que no se entiende desde la lógica jurídica ni desde la lógica elemental. No entiende que el alto tribunal considere que hay un enriquecimiento personal en la disposición de fondos públicos para organizar un referéndum ilegal en el año 2017. Pero es que además Puente hoy estaba especialmente parlanchín en una entrevista, ha sido por cierto en Antena 3, en Espejo Público. Él ha dicho que puede decir lo que quiera. Yo no pretendo, ni el gobierno pretende, presionar a nadie. Lo que no podemos hacer es permanecer en silencio ante algunas actuaciones que no nos parecen correctas. Bueno, lo que pasa, señor Puente, es que claro que no se mantienen en silencio, siempre que pueden hablan. Pero qué casualidad que hayan sacado toda la artillería contra el juez Llarena cuando se ha fugado Carles Puigdemont. ¿Es para no hablar del dispositivo judicial, de la no operación de captura? Porque claro, sacan un tema para tapar el anterior, ¿no? Vamos a fijarnos mejor en la ley de amnistía, que esto nos lo sabemos muy bien, atacamos por aquí y así que se deje de hablar de la actuación de los Mossos y del ridículo internacional porque Puigdemont haya vuelto a su casa y no es Navidad. Si es que además dice lo que le parece, y además lo dice siempre, ¿eh? Hablando esta semana de extralimitación, diciendo absolutamente de todo. Diciendo también, incluso el ministro de Justicia, que era más grave aún, Félix Bolaños, como le hemos escuchado esta semana, decir que el Supremo está inaplicando la ley de amnistía y diciendo que discrepan de los argumentos jurídicos y de las valoraciones que está viendo en esa resolución. Eso también lo ha dicho Bolaños. Y luego, además, en el Senado, y lo escuchamos aquí en el programa y lo analizamos en el día de ayer el portavoz de Junts en la Cámara Alta, Eduardo Pujol,
Esto Eduardo a lo mejor le molesta, claro, él se hace llamar Eduard Pujol. Dijo que Llarena era un tejero sin bigote y acusó también a Pedro Sánchez de ser un cobarde por no perdonar a Carles Puigdemont, que esto era un golpe de Estado judicial. Bueno, nos puede dar igual lo que diga el independentismo catalán, pero lo grave es lo que dice Óscar Puente y Bolaños, que son las dos personas del Ejecutivo que están hablando estos días, ¿no? Y ahí es normal la preocupación del Tribunal Supremo. Hombre, estamos esperando los recursos a la ley de amnistía, pero ahora tienen unas bajo de la manga. O sea, ahora se pueden reactivar las órdenes europeas e internacionales de detención contra Carles Puigdemont, porque además Puigdemont, porque no está en España y ya no es eurodiputado. Pero claro, imagínense la comedura de cabeza, ¿no? ¿De qué va a servir que yo reactive la orden de detención internacional ahora que Puigdemont no goza de esa inmunidad del Parlamento Europeo, si la orden nacional que yo mismo he dictado estaba activa y no se ha cumplido, ¿no? A eso se refiere en el Supremo con la falta de credibilidad en la justicia española. Esa es la imagen que estamos proyectando al exterior con un gobierno que ataca al juez por la interpretación que está haciendo de la ley, que ese es su trabajo. Claro, si dicta una orden de detención internacional, ¿qué opciones tiene de que se atiendan? Si ni siquiera le hemos detenido en España, ¿no? O sea, al final, imagínense. Bueno, sobre esta preocupación que tiene el Tribunal Supremo se le ha preguntado hoy a Óscar Puente, ¿no? Que considera básicamente pues, que no tiene derecho a que sufra ese malestar. Yo, por cierto, el malestar del Constitucional, el malestar del Supremo, yo no lo he escuchado. Yo no le estoy pidiendo a ningún tribunal que se pronuncie sobre un asunto en función de mis intereses. Lo que estamos solicitando es que los tribunales se pronuncien conforme a derecho, nada más. El Tribunal Constitucional y los magistrados que lo componen ya son mayorcitos para saber lo que tienen que hacer. Bueno, pues este es el problema que tenemos en nuestro país. Mientras tanto, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en Twitter, que es donde se suele pronunciar, pues se pitorrea de todo lo que estamos viviendo en nuestro país, diciendo, leo, es textual, los actos de desobediencia civil tienen esto. Primero no se entienden, después se intentan ridiculizar y finalmente terminan dando sus frutos. Bueno, claro que están dando sus frutos y estamos viendo cómo el Ejecutivo Central intenta tapar esa mala actuación policial, ese dejar hacer, y ahora encima se dirige solamente a los medios en este caso a los jueces, ¿no? Mientras tanto, y esto tiene que ver también con el acuerdo de investidura para Salvador Illa, ya saben que uno de los acuerdos fundamentales, flagrantes, que van en contra de la igualdad y la solidaridad entre españoles es el que tiene que ver con la soberanía fiscal en Cataluña, con su hacienda propia para que puedan gestionar el 100% de sus impuestos, recaudar y gestionar y decidir ¿qué es lo que van a dar a los demás? Pues hoy el Partido Popular, su vicesecretario de Coordinación Autonómica, Elías Bendodo, ha anunciado que a partir del mes de septiembre van a presentar una batería de mociones en todos los ayuntamientos, en las diputaciones, en los parlamentos autonómicos, para hacer entrar en razón al Partido Socialista. Darle una oportunidad al socialismo que se incomoda ante esta situación, porque parece ser que hay socialismo que se incomoda ante los desvaríos de Sánchez y los suyos. El socialismo de Barbón, socialismo de Paje, el socialismo del líder socialista en Extremadura. Pues bien, el Partido Popular también en septiembre va a presentar una batería de mociones, tanto en ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos, en defensa de la igualdad y de la unidad de todos los españoles. Bueno, pues veremos de qué sirven. Sí, una gran oportunidad para el socialismo que se siente incómodo. Desde hace mucho tiempo hay varones incómodos con la deriva de Sánchez que alzan la voz, pero ¿de qué sirven? Pues de nada. En casa de Herrero. Teddy, ya hay 2 tiendas en Don Benito. Teddy celebra su gran inauguración con grandes ofertas, como la mochila Slazenger Extreme en diferentes colores por el increíble precio de 6 euros. Inauguración de Teddy hoy, calle Donoso Cortés 3, Don Benito. Teddy, un mundo de ideas. Es Radio. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
Y seguimos con más noticias y muy pendientes además de los aeropuertos, de las estaciones de trenes, de autobuses, también de las carreteras que están notando ya el inicio de la operación salida de este puente de agosto que ha comenzado a las 3 de la tarde. Más de 34.000 vuelos van a operar desde hoy hasta el domingo. Es un 3,6% más que el año pasado en estas fechas. Y por su parte, Renfe ha informado de que circularán 6.800 trenes, siendo el domingo el día con más trayectos programados. Un incremento en la afluencia de viajeros que pondrá a prueba el funcionamiento del servicio que registra continuas averías en los últimos meses, sobre todo en Madrid. Y sobre esto mismo, el ministro del ramo Óscar Puente ha vuelto a buscar excusas y ha achacado los problemas a una conjunción de circunstancias en un momento complicado, pero ha asegurado que las mejoras se van a notar en los próximos meses. Desde el año 2008 no entra un tren de cercanías en España. Afortunadamente, esto ya se va a corregir. Empiezan a llegar ya los nuevos modelos de cercanías fabricados por Stadler y por Alstom y por CAF a finales de este año y empezaremos a reemplazar ese material. Mientras tanto, pues vamos a sufrir, como estamos sufriendo en este momento, pero también quiero decir una cosa, no somos el único país de nuestro entorno que atraviesa por este tipo de situaciones. En este momento Alemania, ayer leía, por ejemplo, que la red entre Berlín y Hamburgo se corta durante varios meses para afrontar a su renovación. Nosotros no hemos hecho eso, no sé si ha sido la decisión más inteligente, desde luego no ha sido la más cómoda. Bueno, entre tanto, en las carreteras, la Dirección General de Tráfico prevé para estos 5 días 8,2 millones de desplazamientos, coincidiendo con la operación del 15 de agosto, que es el puente con más movimientos de todo el año. Vamos a saber cómo se está circulando hasta ahora por las principales vías de nuestro país. Dirección General de Tráfico, Sandra Ruiz. Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente en Valencia, en la A7, a la altura de Manises hacia Alicante. Al margen de este incidente van a encontrar retenciones en Madrid de salida por la 5 en Arroyomolinos, en Cantabria en la 8 en la zona de Liendo en dirección a Santander, también en Sevilla en la AP4 en Trajano sentido Cádiz, en Málaga tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y ya por último en Cádiz en la A7 en Guadacorte en ambas direcciones. Pues atención en las carreteras. Hablamos de un puente, por cierto, que viene acompañado de un cambio drástico en las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia la llegada de una dana que va a dejar tiempo inestable con lluvias y tormentas este martes a partir en amplias zonas de España, que van a continuar mañana y que podrían ir acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento. Lorena López Lobo, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. 8 comunidades están en alerta en el tercio oeste peninsular y Baleares, con avisos a nivel naranja en Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, donde las lluvias van a ser muy abundantes y acumularán entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en 2 o 3 horas e irán acompañadas de un descenso notable de las temperaturas. Los efectos de esta vaguada atlántica de aire frío ya han empezado a notarse. En Formentera las fuertes tormentas han dejado un pescador desaparecido y 9 heridos por el choque de un velero contra las rocas, y también ayer se produjo el hundimiento del techo de un supermercado en Ontillén, en Valencia, que no ha causado heridos. Tiempo inestable, por tanto, hasta el jueves, cuando volverán a retomar los termómetros. Y mientras tanto también les podemos contar que la Fiscalía Anticorrupción ha cuestionado ante el juez del caso Koldo que sea la Abogacía del Estado la que se haya personado en la causa para defender al subsecretario de Estado de Transportes, a Jesús Manuel Gómez, que es el número 3 del Ministerio de Óscar Puente. En un escrito dirigido al magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el fiscal alerta de la posible existencia de intereses contrapuestos por parte de la Abogacía del Estado. Por un lado, defendiendo a ese investigado y, por otro, ejerciendo la acusación por los presuntos delitos fiscales cometidos por la trama. Anticorrupción considera que el alto cargo presionó para que se adjudicaran contratos a una empresa de la misma. La Fiscalía, no obstante, se limita a dejar constancia de esa posible incompatibilidad sin llegar a recurrir la personación de la Abogacía. Y cambiamos ahora de asunto porque la llegada de inmigrantes ilegales a nuestras costas no cesa y la situación se complica especialmente en Ceuta, donde la presión migratoria con menores de edad, que llegan incluso a Nadio, ya duplica la de Canarias. Hay un menor tutelado por cada 210 habitantes, mientras que en el archipiélago hay uno por cada 400, y es que la ciudad autónoma tutela en estos momentos a unos 414 jóvenes migrantes con una sobreocupación del 319%, todo ello en pleno debate por los traslados a la península de parte de estos menores no acompañados. Hoy en los micrófonos de esta casa, la consejera madrileña de Familia, Ana Dávila, ha llamado la atención sobre la entrada masiva que también se está registrando en el aeropuerto de Barajas. Los centros madrileños están, dice, al 200% de su ocupación y pide al Gobierno que no mire para otro lado.
realidad es que no está controlando por ninguna de las vías de entrada a esta crisis, que Sánchez no se está poniendo al frente de esta situación, de esta crisis migratoria, y que tampoco está poniendo al frente a los ministerios, a los ministros que realmente tienen competencias en esta gestión, y lo que está haciendo pues realmente es mirar a otro lado. Y abrimos en este punto también la crónica internacional, pendientes, ya saben, de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, donde el informe preliminar de la ONU revela que no se cumplieron los mínimos requisitos de integridad y de transparencia en las elecciones presidenciales celebradas hace 3 semanas, que le dieron el triunfo al opositor Edmundo González Urrutia, algo que el dictador Maduro se niega a reconocer. Varapalo diplomático y electoral de Naciones Unidas contra el chavismo. El panel de expertos enviados al país por este organismo para supervisar los comicios aseguran en este documento que el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de los detalles ni las actas oficiales no tiene precedentes en elecciones democráticas contemporáneas. Asimismo, asegura que se incumplieron todos los plazos establecidos y que el contexto preelectoral estuvo marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político. Respondiendo a la acusación del régimen, que tacha de falsa las actas recogidas por la oposición, los observadores de la ONU consideran que exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales. La respuesta al contundente informe la daba el presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, principal operador político de Maduro, que criticaba que se hubiera hecho público. Los del panel de expertos de la ONU diciendo, ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, pero hoy anuncia que lo harán público. Por su parte, el opositor venezolano Leopoldo López ha expresado este miércoles en una entrevista en Canal Sur su deseo sobre el papel que pueda estar desempeñando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el desenlace del problema y le ha señalado a él como figura determinante para decantar la balanza en un sentido o en otro. Hay quienes dicen que su silencio es porque estás haciendo gestiones para que el Grupo de Puebla no reconozca los resultados del pueblo y a Edmundo González. Hay quienes dicen lo contrario, que está haciendo gestiones para que Nicolás Maduro entienda la realidad que enfrenta y entregue el poder. Yo espero que sea lo segundo, porque lo primero es imperdonable. Y más cosas. Alemania ha emitido una orden europea de detención contra un ciudadano ucraniano por el sabotaje hace 2 años del gasoducto Nord Stream, clave para el suministro de gas ruso hacia Europa y que fue objeto de varias explosiones a finales de 2022 en un contexto marcado por la invasión rusa. Sabotaje del que Moscú siempre se ha desligado. Así es, le pide a Polonia que detenga a este hombre, un instructor de buceo ucraniano que supuestamente forma parte del equipo que hizo estallar el gasoducto y que estaría residiendo en ese país. Los investigadores también consideran sospechosos a otros 2 ciudadanos ucranianos, entre ellos una mujer. Y hablamos ahora de Fabiola Yáñez, exmujer del expresidente argentino Alberto Fernández, que ha relatado ante el juez detalles sobre los malos tratos a los que presuntamente la sometió el mandatario y por los que ahora le ha denunciado. En su declaración afirma que la obligó a abortar en 2016 y que las agresiones y los golpes eran constantes. Lo ha hecho de manera telemática desde el consulado argentino en Madrid, donde reside junto a su hijo Francisco, de 2 años y medio, un testimonio en el que desveló los problemas de su exmarido con el alcohol y la marihuana y denunció que la amenazó con quitarle a su hijo y le pegó patadas en la tripa estando embarazada. Acusaciones que han causado una gran conmoción en Argentina y que Alberto Fernández niega rotundamente, mientras asegura ser víctima de una conspiración. Y ahora vamos con la información deportiva. Sergio Valentín, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, pues muy bien, muy contento. ¿Por qué? Hombre, es el primer día del nuevo curso. ¿Por la cita con el fútbol? ¿Estás esperando el gran partido del Real Madrid de Supercopa o qué estás esperando? A ver. Claro, empieza una temporada más, el curso 24-25 y la primera clase es la Supercopa de Europa esta noche a las 9 en Polonia, en Varsovia. Es un Real Madrid-Atalanta y, hombre, siempre tenemos ganas de que empiece a rodar el balón, pero cuando hay un título en juego más, cuando se estrena un Real Madrid con tantas incógnitas, también más, porque se ha ido Kroos, llega Mbappé, se supone que el Real Madrid va a jugar de una manera distinta, pues esas dudas hacen que tengas más ganas de verle al Real Madrid y luego también, evidentemente, por el atractivo individual de ver a Mbappé después de 7 años, ¿no? Hablando de ese posible fichaje vestido de blanco y veremos si en su primer partido no levanta un título. Demasiada presión va a tener hoy. ¿El Madrid, dices? No, Mbappé. ¿Qué va?
¿Qué va? O sea, presiones... Van a estar todos con los ojos ahí en su presiones nuca. Cuando llegue la Liga, la Champions... Lo digo por si acaso hoy pierde el Madrid, creo que es súper favorito, pero no deja ser un título secundario. Hombre, después de que el Madrid hiciera doblete, Liga y Champions, y llegara ahora Mbappé, pues sí que se espera que se repitan los títulos, y eso es complicado. Eso es complicado, sobre todo en Europa. Por lo tanto, ahí sí que creo que va a tener a lo mejor más presión Mbappé, que es el único de la plantilla que no ha ganado la Liga de Campeones junto a Endrick, que son los dos únicos fichajes. Y el partido de hoy, que hay que contarlo, no va a estar Camavinga. Ayer se lesionó, lo contamos, ese grito que bueno, pues dejó frío a todos los aficionados. Ancelotti, esa imagen de él tirando el cronómetro contra el suelo, porque yo creo que se le pasó por la cabeza las lesiones de rodilla de 3 jugadores del Madrid. Pero lo bueno, dentro de lo malo, es que solo va a estar como máximo 2 meses de baja. Tiene un esguince en el ligamento colateral de su rodilla izquierda, y hombre, es que ayer por la noche parecía que se iba a perder toda la temporada. Pues yo creo que él por la noche ayer le dicen en un papel, toma, firma aquí y 2 meses de baja, y él creo que hubiera puesto sus iniciales. Y Ancelotti bien, ¿no? Entonces, entiendo. Sí, yo creo que respira un poquito más, aunque es una posición que está bien cubierta. Es verdad que con eso de que tienen tan solo 2 centrales y medio, porque yo cuento como medio a Álava, no sé cómo está. Tchouaméni yo creo que va a tener que jugar unos cuantos partidos de central. Camavinga es el sustituto de Tchouaméni, entonces bueno, pues ese juego de muevo pieza, entonces tengo que mover a otro, pues en ese juego, pues 2 meses sin Camavinga, pero vamos, el Real Madrid tiene futbolistas de sobra. ¿Y el FC Barcelona cómo está? ¿Qué problemas está teniendo hasta ahora todavía? Pues está teniendo problemas muy graves, como otros tantos equipos, porque la Liga es muy estricto en su control económico. Y el FC Barcelona, a 4 días de debutar en Liga en Mestalla, no ha inscrito a varios de sus futbolistas del primer equipo. Víctor Roque, Íñigo Martínez, que por lo que he leído, incluso si no es inscrito, él podría tener el derecho de marcharse del club sin tener que decir absolutamente nada. Y Dani Olmo, y este último caso llama mucho la atención porque es el único fichaje, la única cara nueva en el Barcelona. Pero es que claro, no ha entrado la última palanca. No han entrado esos 40 millones que le tienen que entrar a las arcas del Barcelona, no han hecho ninguna venta importante, las cifras no cuadran y por lo tanto no pueden ni inscribir como para pensar que alguno todavía lo hace en Nico Williams, pero digo que hay más clubes en esta misma situación o peor. Mañana debuta el Getafe en Liga en San Mamés ante el Athletic y tenemos la convocatoria, solo han podido llevar a 15 futbolistas, de esos 15, 3 son porteros y 2 son canteranos. Pues así están algunos equipos. Como digo, mañana empieza la Liga. Madre mía, a algunos les ha pillado un poco el toro, ¿eh? Pues sí. O no han hecho los deberes o los han hecho mal. Ya que hablamos de cursos, ¿no? Y de asignaturas y tal. Tienen muchas ganas de que vuelva a Fútbol es Radio, me parece a mí. Pues sí, hombre, claro. Hombre, estamos esperándolo, lo estamos esperando. Sergio Valentín, muchas gracias. Hasta luego. En casa de Herrero, Es Radio.